Me dejaron sin herencia y con un coche viejo, mientras mi hijo recibía todo. Pero lo que encontré oculto, en ese coche, cambió toda mi familia para siempre. Todo parecía en calma hasta que la lectura del testamento cambió mi vida para siempre. Aún recuerdo ese día con una claridad dolorosa. La sala del notario olía a papel viejo y a polvo. Las paredes eran de un blanco apagado que me hacía sentir que estaba en una morgue y no en una oficina. Yo estaba ahí, sentado en la esquina esperando escuchar lo que creí que sería un acto de justicia, de amor póstumo de mi esposa hacia mí, el hombre que le había entregado todo. El notario tosió suavemente, ajustó sus lentes y comenzó a leer con esa voz monótona que parece no comprender el peso de las palabras que pronuncia. Primero habló de las propiedades, de las cuentas bancarias y de los bienes en general. Mi corazón se aceleraba cada vez más, pensando que finalmente vería reconocidos los años que dediqué a mi familia. Y entonces lo escuché. La casa principal y la suma de 100 millones de pesos quedan en herencia para el hijo de la señora Clara. Sentí un golpe en el estómago. Mi hijo, mi único hijo, heredaba todo. Yo esperaba que al menos lo compartiera conmigo, que hubiese algún gesto de gratitud, de cariño. Pero lo que vino después fue la daga final. Al señor Julián se le otorga el automóvil Ford antiguo, año 1982, ubicado en el garaje. Eso era todo, un coche viejo y destartalado. Nada más. No sé si fueron segundos o minutos, pero el silencio que me rodeó pesaba toneladas. Todos los presentes me miraban con una mezcla de lástima y morbo, como si esperaran que yo reaccionara, que gritara o que rompiera en llanto. Pero no hice nada. Me quedé quieto, con la garganta seca, los ojos clavados en el suelo. Sentí que la sala se encogía, que las paredes me aplastaban. Mi hijo, sentado frente a mí, no dijo nada, ni siquiera me miró. Apenas esbozó una sonrisa disimulada, como si aquello le pareciera justo. Era como si se hubiera borrado cualquier rastro del niño al que yo cargué en mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, al que llevé de la mano al colegio. El hombre que tenía frente a mí no era ese niño, era un extraño. Salí de la oficina tambaleándome, con la sensación de que me habían arrancado el corazón. Afuera el aire de la tarde era frío, pero yo apenas lo sentía. Caminé hacia el coche, ese maldito coche que ahora era mi única herencia, y lo miré con desprecio. La pintura estaba descascarada, las llantas viejas y el interior olía a humedad. Era un reflejo de lo que sentía dentro. Ruinas, abandono, olvido. Los días siguientes fueron un infierno. Cada rincón de la casa que alguna vez compartí con Clara me recordaba que ya no me pertenecía. Mi hijo empezó a hablar de mudanzas, de planes, de remodelaciones, como si yo fuese un inquilino más que debía salir pronto. Y lo peor de todo era su indiferencia. Nunca me preguntó cómo estaba, nunca me ofreció un abrazo. Para él yo era simplemente un estorbo. Pasaba las noches en vela, acostado en un catre improvisado dentro del garaje, mirando el coche como si me devolviera la mirada. Pensaba en Clara. ¿Por qué me había hecho esto? ¿Cómo pudo dejarme a mí que estuve a su lado en cada enfermedad, en cada sacrificio, con las manos vacías? La rabia se mezclaba con la tristeza, y yo me hundía cada vez más en un pozo oscuro del que parecía imposible salir. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a morir. Quizás era orgullo, quizás desesperación, pero una noche, mientras repasaba con los dedos la pintura oxidada del coche, decidí que no iba a dejarme vencer. Si ese viejo vehículo era lo único que tenía, entonces lo convertiría en mi refugio, en mi fortaleza. No sabía cómo, pero algo me decía que ese coche aún guardaba secretos, que no estaba en mi camino por casualidad. Lo primero que hice fue buscar las llaves entre las cosas viejas del garaje. Me tomó horas, pero finalmente las encontré en una cajita de metal, junto a fotos antiguas que Clara había guardado. Cuando inserté la llave en el encendido, no esperaba nada, pero contra todo pronóstico el motor tosió y después rugió, como si despertara de un sueño largo. El sonido me estremeció. Era como si el coche me hablara, como si me dijera que todavía quedaba camino por recorrer. Esa noche no pude dormir. Me quedé dentro del coche, sentado en el asiento del conductor acariciando el volante desgastado, recordando los días en que Clara y yo éramos jóvenes y soñábamos con recorrer el país. De pronto, al abrir la guantera, un sobre cayó en mis piernas.
un sobre amarillo viejo con mi nombre escrito a mano. Lo tomé con manos temblorosas. No era la letra de Clara, era de alguien más. Mi corazón latía como un tambor. Rompí el sobre y saqué una carta. Al leerla, el mundo volvió a girar, pero de una manera que no estaba preparado para enfrentar. La carta estaba escrita con tinta azul ya desteñida, y algunas palabras se habían difuminado por el paso del tiempo. Al principio pensé que sería una nota sin importancia, quizá un recibo o alguna carta olvidada de la familia. Pero apenas leí la primera línea, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Querido Julián, si estás leyendo esto, es porque Clara no pudo decírtelo en vida. Hay verdades que prefirió callar para protegerte, pero el tiempo siempre termina revelando lo que se esconde. Tuve que detenerme. La respiración me faltaba. ¿Protegerme de qué? ¿Qué secretos había guardado Clara de mí, de nosotros? Seguí leyendo con las manos sudorosas. La fortuna que ahora parece tan grande y que nuestro hijo heredará no le pertenece únicamente a Clara. Parte de ese dinero me fue confiado por alguien que nunca imaginaste, alguien que está más cerca de ti de lo que crees. Dentro de este coche encontrarás la prueba. Búscalo bien, Julián, porque la verdad puede salvarte o destruirte. Las palabras retumbaban en mi cabeza como martillazos. Miré a mi alrededor, dentro de ese coche viejo, tratando de encontrar algún sentido. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué había escondido Clara aquí, en este pedazo de chatarra? Esa noche no pude esperar más. Con una linterna en mano comencé a revisar cada rincón, debajo de los asientos, en la guantera, en el maletero oxidado. Pasaron horas y mis manos estaban cubiertas de grasa y polvo, hasta que encontré algo. En la parte trasera del asiento del copiloto había un pequeño compartimento oculto bajo la tapicería. Lo abrí con un cuchillo y saqué una caja metálica sellada con cinta aislante. Mi corazón se desbocaba. La llevé conmigo al garaje y con torpeza la abrí. Dentro había fajos de billetes viejos, atados con ligas, y una libreta de cuero desgastado. Cuando la abrí, descubrí registros bancarios, nombres y cifras que no entendía. Pero entre todo eso había algo aún más perturbador. Una foto en blanco y negro de Clara, tomada décadas atrás, junto a un hombre que conocía demasiado bien. Era mi hermano mayor, Ernesto. Se me cayó la libreta de las manos. La foto mostraba a Clara abrazada a él, con una sonrisa que jamás le vi cuando estaba conmigo. En el reverso había una nota escrita con esa misma tinta azul. Siempre te amaré, pase lo que pase. El mundo se me vino abajo. No solo me habían dejado fuera del testamento, no solo mi hijo me había dado la espalda, ahora descubría que mi esposa había compartido un amor secreto con mi propio hermano. Y ese dinero, esa fortuna, ¿tenía algo que ver con él? Los días siguientes fueron un torbellino. No podía mirar a mi hijo sin sentir un nudo en el estómago. Una duda oscura comenzó a crecer en mí. ¿Y si no era realmente mío? ¿Y si Clara me había mentido desde el principio? No quise enfrentar la verdad de golpe. Guardé la libreta, la caja con el dinero y la foto en un rincón oculto del garaje, pero las preguntas me devoraban por dentro. Mi hijo, mientras tanto, hablaba de vender la casa, de mudarse a la ciudad y empezar una vida nueva con su novia. Apenas me dirigía la palabra, yo era un mueble más en su vida, una molestia que debía aguantar. Una noche, cuando escuché su voz discutiendo por teléfono, me acerqué sin que me viera. Sus palabras me helaron la sangre. No te preocupes, amor. Pronto venderé la casa y tendremos suficiente para nosotros. El viejo no pinta nada aquí, total. Ya le dejé el coche como recuerdo. No tarda en irse. Si no, yo mismo lo saco. Esas frases fueron como cuchillos en mi espalda. Mi propio hijo, al que crié con todo el amor que tuve, me veía como una carga, un estorbo, nada más. La rabia comenzó a crecer dentro de mí, pero junto a ella apareció otra cosa, la determinación. Ese coche, ese secreto, esa carta, no estaban ahí por casualidad. Clara había dejado algo más que traición. Había dejado una pista, un rompecabezas que yo debía resolver. Decidí que no iba a rendirme, que iba a llegar hasta el final, aunque eso significara descubrir la verdad más dolorosa de todas.
La siguiente semana me dediqué a investigar los nombres que aparecían en la libreta. Eran cuentas bancarias extranjeras, movimientos de dinero, sociedades que nunca había escuchado. Cuanto más leía, más me convencía de que ese dinero tenía un origen turbio, y mi hermano Ernesto estaba en el centro de todo. Pero Ernesto había desaparecido hacía más de 20 años. Se fue de la ciudad sin dejar rastro, después de una pelea familiar que lo borró de nuestras vidas. Yo siempre pensé que había sido por orgullo, por diferencias económicas. Ahora entendía que quizá había mucho más detrás. Cada página que pasaba me acercaba a una verdad oscura. Y lo peor era que la sensación de ser vigilado comenzó a crecer en mí. Algunas noches juraría ver sombras moverse cerca del garaje, pasos en la calle que se detenían frente a mi puerta. ¿Era paranoia o realmente alguien sabía que yo había encontrado la caja? Una madrugada, mientras revisaba de nuevo la libreta bajo la tenue luz de una lámpara, encontré una última anotación que había pasado desapercibida. Si algo me sucede, busca la llave en el lugar donde empezó todo. Me quedé helado. ¿La llave de qué? ¿El lugar donde empezó todo? La frase me persiguió durante días, hasta que, recordando mi juventud, comprendí a qué podía referirse. El lugar donde todo empezó para Clara y para mí, la vieja cabaña del lago donde nos conocimos. Tenía que ir allí, aunque el miedo me consumiera, aunque mi hijo me tratara como un fantasma, aunque Clara ya no pudiera darme respuestas. Yo debía descubrir la verdad. Y lo que encontré en esa cabaña cambió mi vida para siempre. La cabaña del lago llevaba años abandonada. Era el lugar donde Clara y yo nos habíamos conocido en una fiesta de verano, cuando la vida parecía un horizonte abierto, lleno de promesas. Conduje hasta allá en el coche viejo, ese que ahora era mi única herencia y a la vez mi mayor carga. El camino estaba lleno de baches. La maleza crecía sin control y la madera de la fachada se veía carcomida por el tiempo. Pero cuando crucé la puerta, una ráfaga de recuerdos me golpeó con fuerza. Risas, besos robados, planes de futuro que nunca se cumplieron. No tardé en encontrar lo que buscaba. Debajo de una tabla del suelo, justo donde solíamos sentarnos a mirar el atardecer, había un compartimento oculto. Dentro, un pequeño cofre de hierro oxidado. Con esfuerzo lo abrí y allí estaba, una llave dorada envuelta en un pañuelo de seda con las iniciales EM bordadas. Ernesto Morales, mi hermano. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Clara y Ernesto habían compartido algo tan profundo como para dejar rastros en los lugares más íntimos de mi vida. Pero esa llave, ¿qué habría? No había ninguna pista más, salvo una nota amarillenta con apenas 3 palabras. No confíes en él. ¿En quién? En mi hijo. ¿En Ernesto? ¿En alguien más? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas parecían alejarse. Guardé la llave en mi bolsillo y salí de la cabaña con un presentimiento oscuro. No estaba solo. Entre los árboles juraría haber visto una silueta moverse. De regreso a la ciudad, el coche comenzó a fallar. El motor tosía como si no pudiera más, hasta que se detuvo en medio de la carretera. Abrí el capó y ahí fue cuando lo vi. Entre los cables había un sobre sellado con cera roja. No estaba allí antes, alguien lo había puesto. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había una carta breve, escrita con una caligrafía extraña. Julián, deja de buscar. Hay verdades que matan. Si sigues, tu hijo pagará las consecuencias. Me quedé paralizado. El miedo me atravesó como un cuchillo. Ya no era solo un misterio del pasado. Alguien vivo estaba jugando conmigo. Alguien que sabía cada uno de mis movimientos. El coche arrancó de nuevo como si nada, y llegué a casa con la cabeza a punto de estallar. Cuando entré, mi hijo me esperaba en la sala. Su mirada era fría, distante. ¿Dónde estabas, papá?, me preguntó con un tono que más parecía una acusación que una preocupación. Inventé una excusa, pero noté que observaba mis bolsillos como si supiera que ocultaba algo. Esa noche escondí la llave y la carta bajo el asiento del coche. El garaje se había convertido en mi refugio, pero también en un campo de batalla invisible. Sentía que en cualquier momento alguien irrumpiría para arrebatarme lo poco que me quedaba. Los días siguientes fueron extraños. Mi hijo hablaba cada vez más de Ernesto,
a quien yo nunca le mencioné demasiado. Parecía interesado en saber dónde estaba, qué había hecho con su vida. Incluso lo escuché decirle a su novia: si encuentro lo que dejó Ernesto, no tendré que preocuparme nunca más de dinero. El rompecabezas encajaba poco a poco. La herencia, la libreta, la llave, la foto, la carta amenazante. Todo giraba en torno a Ernesto. Pero ¿por qué Clara me había dejado migajas en el testamento y lo había escondido todo en ese coche? ¿Quería que yo descubriera el secreto o quería protegerme de él? No podía más. Decidí enfrentar a mi hijo. Una noche lo miré a los ojos y le pregunté directamente: ¿qué sabes de tu tío Ernesto? Él se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió de forma inquietante. Más de lo que imaginas, papá. Esas palabras me helaron la sangre. No quise seguir. Subí al coche y conduje sin rumbo, hasta que llegué al cementerio donde descansaban los restos de Clara. Me senté frente a su tumba y hablé en voz baja, como un loco. ¿Por qué me hiciste esto, Clara? ¿Por qué le diste todo a él y a mí nada? ¿Qué quieres que haga con esta llave? El viento soplaba fuerte, como si arrastrara voces del pasado. Y entonces lo vi, una figura de pie a lo lejos observándome. Llevaba un sombrero viejo y un abrigo largo. Cuando di un paso hacia él, desapareció entre las sombras. Regresé a casa con el corazón desbordado. Abrí de nuevo la libreta y repasé cada anotación, cada cifra. Y entonces entendí. Había una dirección escondida entre los números, un código que señalaba a una bodega en las afueras de la ciudad. La llave debía abrir algo allí. Dormí poco esa noche. Mi hijo se levantó tarde y me evitó, como siempre. Apenas cerró la puerta tras de sí, tomé la llave, la libreta y conduje hacia la bodega. El lugar estaba desierto, las paredes grafiteadas y las ventanas tapiadas. Sin embargo, en una de las puertas laterales encontré una cerradura que coincidía perfectamente con la llave dorada. La giré. La puerta se abrió con un chirrido que me heló los huesos. Dentro, un olor a polvo y humedad me golpeó de lleno. Encendí una linterna y avancé. Lo que descubrí en ese lugar no solo cambiaría mi vida, también pondría en duda todo lo que creí sobre mi familia. Allí en esa bodega encontré a Ernesto. Ernesto estaba vivo, más delgado, más envejecido, con una barba canosa que lo hacía irreconocible al principio, pero sus ojos, esos ojos, eran los mismos que recordaba de mi hermano mayor. Cuando la luz de mi linterna lo alcanzó, levantó las manos con calma, como si me hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, Julián, dijo con voz ronca, gastada por los años y por el silencio. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Durante décadas lo di por muerto o desaparecido. Y ahora lo tenía frente a mí, escondido en una bodega olvidada, como un fantasma que regresaba para atormentarme. ¿Qué significa todo esto?, pregunté, temblando entre el miedo y la rabia. ¿Qué hacía tu foto con Clara? ¿Qué son esos papeles, ese dinero? Ernesto bajó la mirada. Se acercó lentamente, apoyándose en un bastón improvisado y suspiró. Clara y yo nos amamos mucho antes de que tú aparecieras en su vida. Yo era el mayor, el rebelde, el que nunca tuvo nada estable, y ella me eligió a mí primero. Pero las cosas cambiaron, Julián. Tú le ofreciste seguridad, un futuro, una familia. Yo solo le ofrecía problemas. Así que se quedó contigo. Sus palabras me golpeaban como puños invisibles. Recordé la foto en la que Clara sonreía abrazada a él, esa sonrisa que yo nunca conocí. ¿Entonces todo fue una mentira? Nuestro matrimonio, mi vida entera. Escupí con rabia. No, Julián, respondió él con tristeza. Ella te amó de verdad, pero nunca dejó de amarme a mí. Y ese dinero, bueno, eso es otra historia. Se acercó a una mesa cubierta de polvo y destapó un viejo maletín. Dentro había documentos, fajos de billetes y, para mi sorpresa, armas oxidadas. Estuve involucrado en cosas sucias, negocios que jamás debí tocar. Ese dinero no era mío, era de gente peligrosa. Cuando las cosas se salieron de control, Clara me ayudó a esconderlo. Ese coche era nuestro escondite perfecto. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero una duda insoportable me atravesó. Mi hijo, dije con la voz rota, ¿es mío? Ernesto me miró fijamente, con los ojos cargados de dolor. Guardó silencio unos segundos eternos y luego bajó la cabeza. Julián, él es sangre de mi sangre. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Todo lo que había temido,
Todo lo que había sospechado en silencio se confirmó con esas palabras. Mi hijo no era mío, era de él, y Clara lo había sabido siempre. Me quedé sin fuerzas. Caí de rodillas, con la linterna tambaleándose en mi mano. Sentí que me arrancaban el alma, que toda mi vida había sido una farsa. Ernesto se acercó, intentó tocarme el hombro, pero lo aparté con furia. ¿Y ahora qué?, pregunté con un hilo de voz. ¿Qué esperas de mí? Que lo acepte y siga viviendo como si nada. No, Julián, lo único que quiero es que lo protejas, me respondió con los ojos llenos de súplica. Esa gente peligrosa aún me busca, y si descubren que él es mi hijo, lo arrastrarán a la ruina. Clara lo sabía, por eso lo puso todo a su nombre para alejarlo de mí. El testamento no fue una traición, fue una protección. La verdad me desgarraba por dentro. Clara no me había dejado a un lado por odio ni por olvido, sino para salvar a nuestro hijo. O mejor dicho, al hijo de Ernesto. En ese momento, un ruido metálico me sacó de mis pensamientos. Alguien más estaba en la bodega. La puerta se cerró de golpe y escuchamos pasos pesados. Un grupo de hombres armados apareció entre las sombras, apuntándonos con frialdad. Se acabó la huida, Ernesto, dijo uno de ellos con voz seca. El dinero o tu vida. El caos estalló. Ernesto me empujó detrás de una columna y sacó una pistola vieja del maletín. Disparos resonaron en la oscuridad. El eco me ensordecía. Yo solo pensaba en mi hijo, en cómo todo aquello podía terminar con él atrapado en una guerra que no comprendía. La balacera duró apenas unos segundos, pero parecieron horas. Cuando el silencio regresó, los hombres estaban tirados en el suelo y Ernesto sangraba por el costado. Me acerqué desesperado, intentando detener la hemorragia con mis manos. No puedes dejarme con todo esto, le dije entre lágrimas. Ernesto me miró con una sonrisa triste. Cuídalo, Julián. No importa de quién sea hijo. Él es tuyo porque lo criaste. No lo abandones como yo lo abandoné a él. Y con esas palabras se apagó. Me quedé en esa bodega, rodeado de silencio y muerte, con la llave aún en mi bolsillo y el peso insoportable de una verdad que nunca pedí descubrir. Esa noche, regresé a casa con el maletín y lo escondí en el coche, en el mismo compartimento donde todo había empezado. Mi hijo me recibió con frialdad, preguntando dónde había estado. Yo lo miré con lágrimas contenidas, y en mi corazón solo había una certeza: él nunca sabría la verdad. Podía odiar a Clara, a Ernesto, a la vida misma, pero no podía destruir a mi hijo con esa carga. Para él yo siempre sería su padre, y eso era suficiente. Así terminó mi historia, despojado de todo, pero con la decisión de seguir adelante. El coche viejo ya no era una maldición, sino un recordatorio de que, incluso entre la traición y la mentira, todavía podía elegir el amor. La herencia no fueron los millones, ni la casa, ni siquiera la verdad. La herencia fue aprender que ser padre no se trata de sangre, sino de permanecer cuando todos los demás se han ido. Y así termina mi historia, llena de secretos, traiciones y verdades ocultas que jamás imaginé descubrir. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a Vox Online. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo historias que te atrapen desde el primer minuto hasta el final. Activa la campanita para no perderte nada y nos vemos en el próximo video.